Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y propaganda del Comité Intercomarcal de Valencia y del Comité Central del Partido Comunista de los Pueblos de España. Hoy vamos a dar una charla que tiene como principal objetivo no tanto un homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, dado que siguiendo sus propias indicaciones vamos a intentar alejarnos lo máximo posible de cualquier tipo de culto a la personalidad o cualquier tipo de idealización de la persona para seguir la consigna que él mismo nos marcó, y es que los hombres mueren pero las ideas no. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso histórico sobre la figura de Fidel, relacionándola en todo momento con la Revolución Cubana, que es su mayor obra, e intentando sobre todo realzar qué era Fidel Castro y por qué, como han dicho tantos cubanos hoy, nosotros tenemos que ser Fidel, ahora que nos falta él. Entonces, lo más importante que yo creo que tenemos que reseñar de Fidel son tres aspectos que voy a intentar que se vean durante toda la charla. Es su confianza absoluta en el pueblo. Cada paso que daba el comandante lo daba contando con el pueblo cubano detrás. No había ningún tipo de decisión que el comandante no dejara en manos del máximo órgano que podía desarrollar la revolución en Cuba y que puede desarrollar en cualquier estado, que es el pueblo trabajador. El segundo es su capacidad de mostrar el camino mediante el ejemplo. Tanto todos los revolucionarios cubanos, el Che, Camilo, Fidel, creían fundamentalmente que la mejor manera de decir era hacer. Por tanto, esa es una de sus cualidades más fuertes. Y la tercera, al menos en lo personal, yo creo que en lo político también, era el concepto de internacionalismo de Fidel, que está presente a lo largo de todos sus actos, que está presente a lo largo de toda su vida revolucionaria. El concepto de que los trabajadores y trabajadoras somos una sola clase, que los pueblos son uno solo y que el enemigo principal es el imperialismo y es contra él contra el que se tienen que unir. Que nuestros intereses son unos y no importa que vivamos en Cuba, en España, en Angola, incluso en Estados Unidos. El internacionalismo cubano, promovido por Fidel Castro, no era negociable. Era uno de los principios absolutos de la Revolución Cubana y se mantiene hoy en día. Entonces vamos a empezar un poco con una pequeña reseña biográfica. Fidel nace el 13 de agosto de 1926 en la provincia de Oriente. Es en septiembre de 1945 cuando comienza a estudiar Derecho y ya el 27 de noviembre de 1946 da su primer discurso como dirigente político del movimiento estudiantil ante la subida del precio del autobús. Aunque en este foro parece que no quedan muchos estudiantes, los que hemos participado en la lucha estudiantil sabemos bien que es en este tipo de pequeñas cosas en la que después se forjarán los grandes revolucionarios, tal y como ha hecho Fidel, que ya en un momento donde el contexto político de la isla era bastante peliagudo, empezó a exponerse y empezó a mostrarse como el dirigente que más tarde se revelaría para Cuba y para el mundo. Ya en 1950 se doctora en Derecho Civil y trabaja de abogado durante 2 años. Fidel, aunque esto muchos no lo sepan, porque en Cuba antes del año 75 no existía el Partido Comunista de Cuba como lo conocemos,
sin embargo existían distintos partidos. Fidel formaba parte del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo y fue iba a ser el candidato de este partido antes del golpe de Batista en 1952. Estas pequeñas pinceladas ya nos muestran que el comandante en jefe de la Revolución Cubana no fue una persona que llegó a política después de la revolución, o un militar que hizo la revolución y después se metió a política, sino que desde el principio destacó como un cuadro político, se destacó como un dirigente obrero y popular que tenía las ideas muy claras y que tenía la principal idea de poder derrocar el régimen de Batista a partir de 1952 y previamente de poder generar una sociedad más justa para Cuba. Es muy poco tiempo después cuando se organiza ya el famoso asalto al cuartel Moncada y el movimiento 26 de julio. Es la noche del 9 de marzo al 10. El golpe de estado de una clase política denostada, el Partido Auténtico, que era el partido contra el que hace el golpe de estado Batista. La reacción popular no se hizo esperar. La Federación Estudiantil Universitaria pidió que se le dieran armas para combatir el golpe de estado. Una gran cantidad de obreros se declararon en huelga. En multitud de provincias se produjeron movilizaciones. Ya el 10 de marzo, el propio Fidel Castro, que ya destacaba como uno de los miembros radicales del Partido Ortodoxo, realizó un manifiesto en rechazo al golpe. En este manifiesto decía: pero la verdad que alumbre los destinos de Cuba y guíe los pasos de nuestro pueblo en esta hora difícil, esa verdad que ustedes no permitirán decir, la sabrá todo el mundo, correrá subterránea de boca en boca de cada hombre y mujer. Aunque nadie lo diga en público, ni la escriba la prensa, todos la creerán, y la semilla de la rebeldía heroica se irá sembrando en todos los corazones, en la brújula que hay en cada conciencia. Ya desde el principio, Fidel muestra que para él no es suficiente los pasos a medias. Fidel desde el primer momento se muestra como un revolucionario que tiene la idea clara de luchar contra la injusticia. Fidel Castro es una persona que nace de la idea a lo material. Él mismo lo expresó, lo ha expresado muchas veces, que él durante su vida pasa de ser un teórico de la revolución a un práctico de la revolución. Pasa de ser un revolucionario de libro a un revolucionario de fusil. Es entonces el primer ejemplo ya que nos deja Fidel. Y es que si se tiene confianza en el pueblo y si se tiene la idea clara y basada obviamente en las concepciones científicas de la revolución, no hay ejército que pueda parar a un pueblo que tiene una idea clara y que lucha por ella. Esa es la primera enseñanza que ya nos deja Fidel, yendo a contracorriente de todo el mundo desde el primer momento. Bueno, el asalto al cuartel se llevó con gran discreción entre los jóvenes rebeldes. Hasta un mes antes únicamente 3 personas sabían la intención de asaltar dicho cuartel, y solo a falta de un mes se puso en conocimiento de la dirección del movimiento, buscando por todos los medios la seguridad y la eficacia del factor sorpresa en el asalto. Los revolucionarios únicamente consiguieron armamento para 150 hombres, y a través de un enlace en el ejército consiguieron uniformes similares a los del ejército de Batista con el fin de aumentar la confusión en el asalto. Tras estos preparativos, la madrugada del 25 al 26 de julio, se reunieron los encargados de llevar a cabo el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, donde tras entonar en voz baja el himno nacional, Fidel les dirigió un discurso. Compañeros, podrán vencer dentro de unas horas, o ser vencidos, pero de todas maneras, oíganlo bien, compañeros, de todas maneras este movimiento triunfará. A las 5:15 de la mañana comenzaba el asalto al cuartel de Moncada y de Carlos Manuel Céspedes en Santiago de Cuba y en Bayamo, respectivamente.
La precaria preparación de los rebeldes, unidos a inferioridad aplastante, supuso que los golpes fueran rápidamente sofocados y reprimidos con un salvajismo inhumano. De los 151 combatientes, fallecieron 61, y de estos 61 únicamente 6 murieron en combate. Los otros 55 asesinados fueron de presos a Fidel. Fueron presos de la marcial y es que las vidas de las personas son preciosas, son lo más preciado. Cuando él da como consigna que en este asalto se dieran las menos bajas posibles por parte de los rebeldes. La idea de Fidel no era luchar una extrema minoría contra todo un ejército organizado. La idea de Fidel era que como también los soldados del ejército cubano no estaban a gusto con el régimen de Batista, se unieran al levantamiento. Y es por eso por lo que me da la consigna de que se tienen que dar las menos bajas posibles. De hecho, cuenta Fidel que en el proceso revolucionario entre el 56 y el 59, cuando ellos tomaban prisioneros, les retiraban las armas y los soltaban. Y llegó a enfrentarse en 2 o 3 ocasiones con las mismas personas, logrando con eso que gran parte del ejército se pudiera unir a la revolución. Así, lo que os comentaba antes de que nos interrumpieran es que lejos de podemos ver que esto es el cielo y la tierra en comparación con el régimen de Batista, que como bien explica aquí, mandó matar a 61 rebeldes porque dijo que morirían 10 rebeldes por cada soldado muerto. Fallecieron 6 soldados, 6 por 10, 60. Todos supongo aquí que conoceréis la obra más famosa de Fidel. Fidel nunca fue una persona, por ejemplo, si lo comparamos con Lenin, que realizara textos teóricos de mucha profundidad. Fidel era esencialmente un hombre de práctica. Lo que sí que hacía era muchos discursos, lo que sí que hacía también era al final las reflexiones que el propio gobierno cubano publicaba. Sin embargo, sí que se conoce como su obra escrita más famosa, el alegato que él mismo hizo en su autodefensa, que se llama La historia más sobra. Y en este momento en el que tras el fallido asalto al cuartel Moncada son tomados prisioneros, Fidel es encarcelado, le meten como prisionero a él y a otros compañeros, él era abogado, él decide tomar la defensa de sus compañeros, vulnerando cualquier tipo de mínimo derecho, no le dejan hablar con sus compañeros en ningún momento, por tanto no puede llevar esa defensa. Le asignan un abogado que más tarde él agradecería su servicio, pero que no puede defenderle por 2 cuestiones. La primera, porque no le dejan hablar con él. Entonces, evidentemente, poca defensa puede hacer sin ni siquiera poder hablar con el acusado, ni siquiera momentos antes de la vista. Y la segunda, porque él ya entendía que el golpe que había dado Batista había socavado cualquier mínimo estado de derecho que pudiera haber previamente en la isla. Él era un abogado, él conocía las leyes cubanas. De hecho, hay una cosa curiosa, y es que cuando da el golpe de estado Batista, Fidel Castro pone una querella contra Batista. O sea, se querella contra Batista y es el Tribunal Supremo de Cuba, en ese momento, que ya había sido puesto a dedo por el dictador, el que rechaza y archiva la causa. Entonces, en esta situación, Fidel decide tomar su propia defensa. Y de una manera magistral, de una manera que ya le da un nivel de capacidad teórico-política, de leer el momento histórico como pocos tienen, convierte una acusación contra él mismo en una acusación contra la dictadura de Batista. Y desde ese momento empieza a ser un héroe para el pueblo cubano. Pasan de venderlo como un terrorista, o sea, la idea del régimen, que es dar la imagen de Fidel Castro como un terrorista,
se les vuelve en contra en ese juicio, que fue público y que fue muy seguido por las personas, convirtiéndose él de acusado en acusador, lanzando contra el régimen de Batista. Os estaba contando que Fidel tuvo que tomar su propia defensa en el juicio y que consiguió convertir una acusación contra él, que tenían que pintarle como un terrorista y que tenía el objetivo político de desprestigiarlo ante el pueblo cubano, consiguió convertir esa acusación contra él en una acusación contra la dictadura de Batista. Os voy a leer 2 trozos, yo os lo recomiendo, es un texto que se puede encontrar fácilmente y que ya expone desde el principio el pensamiento de Fidel. Solo os voy a leer un trocito, ¿vale? Dice: la primera condición de la sinceridad y de la buena fe en un propósito es hacer precisamente lo que nadie hace, es decir, hablar con la entera claridad y sin miedo. Los demagogos y los políticos de profesión quieren obrar el milagro de estar bien con todo y con todos, engañando necesariamente a todos en todo. Los revolucionarios han de proclamar sus ideas valientemente, definir sus principios y expresar sus intenciones para que nadie se engañe, ni amigos ni enemigos. Nosotros llamamos al pueblo si de lucha se trata, a los 600.000 cubanos que están sin trabajo deseando ganarse el pan honradamente sin tener que emigrar de su patria en busca de sustento, a los 500.000 obreros del campo que habitan en los bojíos miserables, que trabajan 4 meses al año y pasan hambre el resto compartiendo con sus hijos la miseria, que no tienen una pulgada de tierra para sembrar y cuya existencia debería mover más a compasión si no hubiera tantos corazones de piedra, a los 400.000 obreros industriales y braceros cuyos retiros, todos, están desfalcados, cuyas conquistas les están arrebatando, cuyas viviendas son las infernales habitaciones de las cuarterías, cuyos salarios pasan de las manos del patrón a las del garrotero, cuyo futuro es la rebaja y el despido, cuya vida es el trabajo perenne y cuyo descanso es la tumba. A los 100.000 agricultores pequeños que viven y mueren trabajando una tierra que no es suya, contemplándola siempre tristemente como Moisés a la tierra prometida, para morirse sin llegar a poseerla, que tienen que pagar por sus parcelas como siervos, feudales de una parte de sus productos, que no pueden amarla, ni mejorarla, ni embellecerla. Planta un cedro o un naranjo porque ignoran el día que vendrá un alguacil con la Guardia Rural a decirles que tienen que irse. A los 30.000 maestros y profesores tan abnegados, sacrificados y necesarios al destino mejor de las futuras generaciones y que tan mal se les trata y se les paga. A los 20.000 pequeños comerciantes abrumados de deudas, arruinados por la crisis y rematados por una paga de funcionarios filibusteros y banales. A los 10.000 profesionales jóvenes, médicos, ingenieros, abogados, veterinarios, pedagogos, dentistas, farmacéuticos, periodistas, pintores, escultores, etc., que salen de las aulas con sus títulos deseosos de lucha y llenos de esperanza para encontrarse en un callejón sin salida, cerradas todas las puertas sordas al clamor y a la súplica. Ese es el pueblo cuyos caminos de angustia están empedrados de engaños y falsas promesas. No le vamos a decir, te vamos a dar, sino, aquí tienes, lucha ahora con todas tus fuerzas para que sean tuyas la libertad y la felicidad. En este pequeño fragmento, porque es bastante más largo el texto de la historia me absorberá, Fidel plasma de una manera magistral quién es el amigo y quién es el enemigo, cuáles son los problemas del pueblo y cuál es su necesidad. Y lo más importante, y es una cosa que tanto los miembros de este partido como cualquier persona que quiera en esta vida poder tener un mínimo de prosperidad, tiene que grabárselo a fuego. Nosotros no te vamos a decir, te vamos a dar, sino, aquí tienes, lucha ahora con todas tus fuerzas para que sean tuyas la libertad y la felicidad. Él ya muestra, en ese extracto, ya muestra con toda claridad que la revolución no es una cuestión de votar a tal o a cual, que los problemas que tenemos no nos los resuelven terceras personas. Los problemas que tenemos los trabajadores en Cuba, en España, en Estados Unidos, en Angola, en cualquier país del mundo, los resolvemos los trabajadores.
exactamente de la misma manera que, sin tener ningún tipo de conciencia política, mis padres sacan el mes adelante, con sus manos. No viene nadie a sacárselo, lo sacan ellos. Pues esto es lo mismo aplicado a la política, y Fidel lo supo ver y lo supo explicar. Porque cualquiera de aquí se siente identificado con un texto de 1953, en el que está explicando las desgracias del pueblo cubano. Y nosotros hoy, en 2016, en España, nos sentimos identificados con los mismos problemas que ya estaba denunciando en ese momento en 1952. Y yo me allano a lo que dice Fidel exactamente. Y es que todo ese tipo de problemas los resolvemos nosotros con nuestras manos, luchando en cada centro de trabajo, luchando en cada instituto, luchando en cada barrio, para que desde ahí podamos ir construyendo organización que sea capaz, como hizo el movimiento 26 de julio, como hizo el Partido Revolucionario Cubano, de tomar el poder y de derrocar a los sátrapas que nos ahogan. Esa es otra de las ideas que nosotros tenemos que coger de Fidel, atraparla y meterla bien adentro. Que los problemas los resuelve el pueblo, no se los resuelve nadie. Y esto lo ha estado manteniendo él desde el principio, hasta el final. Desde antes de la revolución hasta el mal día, 25 de noviembre, en que nos dejó físicamente. Entonces, bueno, él termina con el condenando, no importa la historia, me absolverá. Evidentemente sabía a quién se enfrentaba, de hecho, efectivamente es condenado en un proceso con 1000 irregularidades, se le condena a 15 años de prisión, confinado en la Modelo, hasta que el 15 de mayo de 1955 el régimen de Batista se ve obligado a aprobar una ley de amnistía a presos políticos, tras la cual Fidel se exilia a México y se comienza a organizar el movimiento 26 de julio. Los cubanos, cuando están hablando de la revolución cubana, la revolución socialista, ese asalto a Cuarta de Moncada es el primer punto que ponen. Aunque la revolución no se concretara, la toma del poder final, lo que nosotros llamamos de la toma del Palacio de Invierno, no se concretara hasta el 1 de enero de 1959, ellos dicen que la revolución ya empieza con el asalto a Cuartel, porque ya da un salto en el pensamiento de las masas, ya se ponen en otra disposición de lucha. Ahora vamos a hablar un poquito de Sierra Maestra. ¿Qué aprendizajes tenemos que tener nosotros de la lucha guerrillera de Sierra Maestra? Es a finales de 1956 cuando el movimiento 26 de julio comienza a entrenarse en México para llevar a cabo la insurrección, bajo el riguroso entrenamiento de un coronel del Ejército Popular de la Segunda República Española. Los rebeldes se prepararon tácticamente. El 25 de noviembre de 1956, a través del Yate Granma, comenzaron los 82 hombres su viaje de nuevo a la isla, y tras 7 días de viaje, el 2 de diciembre, desembarcaron en la provincia de Oriente. Tras 3 días de vagar por la selva, exhaustos, deciden acampar en Alegre del Pío, donde son sorprendidos por el ejército de la dictadura, muchísimo más preparado y numeroso. Esta batalla fue una masacre para los rebeldes, pero tuvo que llamar la atención de los soldados que, a pesar del reducido número de combatientes y tras horas de batalla, aún se escuchó a un joven de apenas 25 años gritar: «Aquí no se rinde nadie, carajo». Este hombre era Camilo Cienfuegos, a quien el propio Che Guevara bautizaría como el señor de la vanguardia. Así únicamente 17 hombres con 7 fusiles consiguieron salvar la vida y reunirse en Sierra Maestra. El valor de Fidel como líder del pueblo cubano, cuando se reúnen en Sierra Maestra, ya se demuestra, ya que después de la escabechina, porque ya os lo he dicho antes, eran 82 hombres en el Yate Granma, pues nos quedan 17 hombres y 7 fusiles. Pues en ese momento Fidel dice otra de las frases que pasa a la historia, y es que en esa situación nos dice: «Compañeros, ahora sí que ganamos la guerra». Esto vuelve a demostrar, llegó a ser profético, y efectivamente ganaron la guerra, y cuando empezaron siendo 17 hombres y 7 fusiles, entraban triunfantes en Santiago de Cuba con el pueblo armado, más de 80.000 fusiles arrebatados a las fuerzas de la dictadura, aclamándoles a la entrada. Eso ya demuestra que Fidel supo leer el momento histórico que se vivía en Cuba
por encima y en contra de todos. De hecho, hay una cuestión que salió hace poco en Granma, y es que una de las cosas con las que Fidel convenció al Che no fue solo un gran orador, ¿no? Y una persona muy preparada, sino que uno de los elementos políticos que le situó la noche que conoció al Che era que ellos iban a hacer una revolución contra el régimen de Batista y antidogmática, contra los dogmas. Estamos hablando del año 1959. El Partido Revolucionario de Cuba, que era el partido de vanguardia, en ese momento era el equivalente al Partido Comunista, pensaba que no se daban las condiciones para hacer una revolución en ese momento, porque analizaba la realidad de una manera esquemática. Entendían que para que se dieran las condiciones revolucionarias, además no solo el Partido Revolucionario Cubano, sino era un momento en el que el movimiento comunista estaba en una situación como tal, como esa que estamos hablando. Y Fidel, sin embargo, veía que sí que había capacidad para poder derrocar al régimen de Batista y tornar eso en poder popular, que después se concretaría en poder socialista. Entonces, una de las cosas que hace para convencer a Che es decirle que va a ser una revolución antidogmática, que no van a dejarse caer en esquematismos de que las revoluciones se dan por los procesos revolucionarios de toma del poder por la clase obrera, y esto es un desarrollo teórico que aporta Fidel Castro a la teoría revolucionaria del movimiento comunista internacional, que no tiene parangón, o sea, impresionante. Es que no todos los procesos revolucionarios, no todos los procesos en los que al final la clase obrera toma el poder, se dan de la misma manera y se dan en exactamente las mismas condiciones. Y ahí, de nuevo, vuelve a aceptar. ¿Qué es el aprendizaje que yo saco de aquí? Que nosotros no podemos, aunque seamos 17 hombres, mira cuántos somos aquí, aunque seamos 17 hombres y 7 fusiles, nosotros tenemos que tener la capacidad de confiar en el pueblo trabajador. Porque si nosotros confiamos en el pueblo trabajador y damos ejemplo al pueblo trabajador de que luchando se conquistan derechos, de que luchando se avanza en la organización de los trabajadores y nos ponemos en una mejor posición a cada rato, nosotros, os lo digo yo, conseguiremos hacer la revolución en España. Pero es indiscutible tener esa confianza. Cuando desde personas que se llaman a sí mismos de la izquierda o que se llaman a sí mismos de la revolución tildan al pueblo trabajador de inculto, de que no sabe votar, de que estas personas no hacen nada, nadie sale a la calle, los obreros pues vaya con los obreros que son todos de derechas. Cuando se da ese discurso, eso es veneno. Es una cosa que nosotros tenemos que desterrar completamente de nuestra práctica. Nosotros tenemos que tener confianza en los trabajadores y en las trabajadoras. Nosotros tenemos que tener confianza en el pueblo. Porque nosotros sabemos, porque formamos parte del mismo, lo que sufre este pueblo. Y nosotros, porque lo vemos todos los días en cada acto, sabemos la capacidad de resistencia y la capacidad de lograr éxitos que tiene este pueblo y que tienen estos trabajadores. Porque si tenemos 3,5 millones, 3.800.000 trabajadores y trabajadoras que subsisten con 300 euros al mes, si una persona es capaz de, trabajando, ganando 300 euros al mes, subsistir, una revolución se le queda pequeña. Puede conseguir cualquier cosa. Están bragados en una capacidad de luchar y de conseguir éxitos que no puede compararse con ningún intelectual. No lo puedes comparar, porque digo con ningún intelectual porque todo esto suele venir desde círculos bastante intelectuales. Y yo me puedo considerar parte de los intelectuales porque yo soy abogado y yo no trabajo con las manos, trabajo con la cabeza. Pero desde ese tipo de círculos, cuando nos lanzan este tipo de mensajes, nosotros lo tenemos que desterrar. Nosotros tenemos que tener, como tuvo Fidel, una confianza absoluta en el pueblo. Y es desde esa confianza
desde la que el pueblo nos seguirá. Desde luego no nos seguirá desde el desprecio, desde el clasismo y desde el creerse por encima de los demás. Porque este pueblo, igual que lo hizo el pueblo cubano, igual que lo puede hacer cualquier pueblo del mundo, está bragado en las peores condiciones y por tanto es capaz de superar las mayores adversidades. Esa es la segunda de las cuestiones. Ya veis que yo lo que voy haciendo es concepto histórico, lo que decía Fidel y un poco la enseñanza que nosotros nos tenemos que traer. Porque Fidel nace de un momento histórico concreto y de ese momento nace un tipo de persona, un revolucionario con un estilo como el suyo. Pero hoy en día pueden nacer el mismo tipo de personas, pueden nacer el mismo tipo de hombres, porque seguimos estando en unas situaciones donde toda la descripción que he hecho antes se da a día de hoy, de una manera de otra. Aquí desde luego no tenemos cañaverales y gente que tiene una pulgadita de cañaveral mientras que los otros tienen 400.000 hectáreas, es un país distinto. Pero aquí, lo que os estaba comentando antes, tenemos trabajadores que también se tienen que bregar en este tipo de condiciones y de esas personas nacen cuadros políticos que pueden tomar el liderazgo que tomó Fidel. Es decir, yo insisto en la propia idea del comandante. Esto no va por la revolución, no la hacen las personas individuales, no la hacen héroes. Esto no va de héroes, no va de sin Lenin no habría habido revolución en la Unión Soviética, sin Fidel no habría habido revolución cubana, sin Ho Chi Minh no habría habido revolución en Vietnam. Nosotros no estamos hablando de que una persona es la portadora de la revolución y si esa persona falta, la revolución se va al carete. No, son las condiciones que existen en un país determinado o en una situación internacional determinada las que hacen nacer determinadas personas que toman un papel que se les encomienda. Continúo. La construcción del socialismo. Bueno, el 1 de enero, la entrada en Santiago de Cuba por parte de Fidel, previamente Santa Clara es tomada por la Comuna del Che y La Habana por la de Camilo Cienfuegos. La Caravana de la Libertad, que ha sido la que por motivo del sepelio del comandante se ha vuelto a hacer a la inversa, ha vuelto a ir desde La Habana hasta Sierra Maestra y de hecho, insistiendo un poco en lo que hablaba antes del pensamiento de Fidel, lo único que se podrá ver si alguien visita Cuba de Fidel es una roca de Sierra Maestra en la que pone Fidel en una placa. Esos son los honores que él ha querido recibir para sí mismo. Y es que él, bebiendo del pensamiento de Martí, él mismo lo decía, que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Él, partiendo del pensamiento de Martí, incorporándolo, integrándolo con el pensamiento de Marx y de Engels, lo define claramente y, sobre todo, que es lo que más se puede valorar de él, lo da en la práctica. Es decir, no veremos a Fidel embalsamado. Simplemente una roca y una placa. Ni calles, ni estatuas. Bajo su, además por legado testamentario suyo, que fue en sus últimas voluntades. Ahora, bueno, la caravana de Fidel recorre la isla triunfante durante una semana. Batista huido del país, obreros y campesinos aclamaban a Fidel allá por donde fuera, y los discursos se alargaban durante horas. Había nacido una leyenda, pero era tras el héroe, seguía habiendo un hombre. Tras llegar el 8 de marzo a La Habana, el último destino de la caravana de Libertad, y en mitad de su discurso ante miles de cubanos, se interrumpirá y le preguntará a Camilo con voz fraternal. Muy bien, Camilo. Le preguntó con la voz humilde de quien sabe que se debe a sus compañeros, de quien sabe que podría poner su vida en juego por cada uno de ellos, y en quienes confiaba ciegamente. A esa pregunta, Camilo podría poner su vida en juego a esa pregunta, Camilo no pudo sino responderle con la energía del joven revolucionario, haciendo seguir entre el clamor. Vas bien, Fidel. Lamentablemente la historia de Camilo se corta apenas unos meses después. El avión en el que el hombre de confianza de Fidel viajaba el 28 de octubre a Camagüey se perdió en las aguas y nunca se consiguieron encontrar los restos. Y tras más de 2 semanas de búsqueda, Fidel, visiblemente emocionado, anunciará al pueblo la triste noticia, recalcando que el consuelo que debe tener nuestro pueblo es que en el pueblo hay muchos caminos, y Camilo seguirá viviendo en los hombres que se inspiren en él.
Volvemos de nuevo a situar la misma idea de la que estamos hablando. No es una cuestión de individualidades o de héroes, que los hay y hay que reconocerlos. Porque para mí Fidel Castro, yo os puedo decir que personalmente Fidel Castro es mi padre político. Yo os puedo decir que yo empecé mi militancia bajo las ideas de Fidel. Entonces, ¿hay héroes? Existen. Pero es el pueblo el que los hace nacer. No dependen las cuestiones de personas individuales. No hay persona insustituible. De ahí viene el yo soy Fidel. De ahí viene lo que acertadamente de nuevo sitúa el comandante, de que en el pueblo hay muchos caminos y Camilo seguirá viviendo en los hombres que se inspiren en él. Nosotros tenemos que ser como Camilo, nosotros tenemos que ser como el Che, nosotros tenemos que ser como Fidel. Tenemos que saber tomar los actos, las ideas de estos revolucionarios como propias, inspirándonos en ellos y a partir de ahí actuando en consecuencia. Porque esto va de actos, porque las palabras se quedan en el viento. Pero si hay actos, hay revoluciones. Si hay revoluciones, hay justicia, hay libertad, hay justicia social. Si no, pues hay lo que tenemos ahora, que es miseria creciente del pueblo. Así, hablando del tema de la justicia social, no quería dejar de señalar que es importante que sepamos diferenciar dos cosas. Una cosa es la justicia social, que en momentos determinados, y aquí tenemos que ser claros, o sea, en Cuba hay una sanidad universal, todo el mundo puede acceder a la sanidad desde que es un bebé hasta que es un señor mayor. En Cuba hay una educación que hasta los propios, y esto con la muerte de Fidel sí que me resulta gracioso, cuando en la COPE llaman a un disidente de Miami para que hable pues, todo lo que tiene que hablar de la revolución. Claro, y este señor, pues a lo mejor no era comunista, bueno, a lo mejor no, desde luego no lo era, pero por lo menos era una persona que atendía cosas a los hechos, y se atendía a los hechos y él decía, no podéis decir que en Cuba no puede estudiar cualquiera porque es mentira. En Cuba tú puedes ser de las familias más humildes de Cuba y tu hijo se puede doctorar en la universidad. Hoy en día en España eso no sucede. Pero nosotros no tenemos que caer en confundir que lo mejor que tiene el socialismo es dar justicia social. ¿Por qué? Y me explico. En España, aunque la tenemos ya cada vez más degradada, también tenemos educación, sanidad, etc. ¿Qué es lo que no tenemos en España y que sí que tienen en Cuba? Y que incluso durante el periodo especial, en un momento muy complicado socialmente, siguieron teniendo en Cuba. Poder. Aquí, nosotros no decidimos nada de nada. Lo único que podemos decidir en cierto grado es qué haga de la burguesía, qué haga de los que tienen el dinero para financiar una campaña impresionante, de los que tienen el dinero para salir en todos los medios de comunicación horas y horas y horas, va a mandar. Eso es el único grado mínimo de poder que se le otorga al pueblo, y lo llaman democracia, que sería poder del pueblo, pues ese es el único grado de poder. En Cuba el pueblo lo decide todo. En Cuba han cambiado la Constitución y han hecho un debate cuadra por cuadra, como dicen ellos, barrio por barrio, que ya quisiéramos aquí. Tanto en un momento donde pueden tener una justicia social muy elevada porque tiene una situación internacional favorable, etcétera, etcétera, como en otros momentos en los que podían estar en una situación más apurada, pero sin embargo ellos deciden su futuro. Ellos deciden qué hacer. Y como decía mismamente una cubana, durante el periodo especial, yo estoy con Fidel con un boniato caliente. Porque ellos tienen el poder. Ahí está la clave de la diferencia entre Cuba, entre cualquier país socialista y un país capitalista. Porque un país capitalista, en determinada situación, puede llegar a ceder. No nos engañemos, cede
sobre la explotación de otras personas. O sea, en Suiza la gente no vive mal, hay una parte de la población que vive muy mal, su mayoría no vive mal, eso es la verdad, no hay que engañarse, eso es la verdad. Pero no viven mal a costa de la sobreexplotación de medio mundo, de que los monopolios que mandan en Suiza extraen el dinero. Por eso no viven mal. Y si nosotros tenemos un concepto internacionalista, nosotros entendemos que los trabajadores valen igual en España que en Marruecos, que en Angola, nosotros no podemos conformarnos con eso. Pero nosotros tenemos que tener esa idea que es... No, claro, yo aquí ahora os voy a nombrar todas las cosas, las expropiaciones de las grandes empresas que hizo Fidel, las grandes nacionalizaciones, la reforma agraria, que son todo cosas que repercuten en el bienestar del pueblo y son indispensables, desde luego. Pero yo quiero recaer la idea de que lo más importante, porque esas situaciones pueden variar y pueden mejorar, y siempre van hacia mejor, pero que lo más importante es quién tiene el poder. Y en Cuba el poder lo tienen los cubanos, y en España lo tienen las grandes empresas españolas. Esa es la diferencia. Y aquí tenemos sanidad hasta que las grandes empresas españolas calculen que es rentable tenerla. Y allí tendrán sanidad con las capacidades que puedan, porque si tienen que soportar un bloqueo, tendrán menos capacidades que si no lo tienen que soportar, porque si la Unión Soviética existe, tendrán más capacidades que si no existe, pero la tendrán porque lo deciden los cubanos. Aquí no. Aquí la tendremos mientras los grandes monopolios quieran tener que la tengamos, o mientras nosotros tengamos que partirnos la cara para tenerla, pero no la tendremos en ningún otro momento. Y eso es muy importante, porque eso no sale en un decreto ley que se levanta ahí, ¿no? Bueno, las primeras medidas nos hicieron esperar. Disolución del ejército cristiano y sustitución por el ejército rebelde, que como diría Camilo Cienfuegos, era el pueblo uniformado. Expulsión de los cómplices de la dictadura de la administración. Disolución de los partidos y sindicatos del régimen. Readmisión inmediata de los trabajadores despedidos durante la dictadura y cese de los desahucios a los obreros y campesinos. 3. Nacionalización de la Compañía Cubana de Teléfonos, que era un monopolio de los Estados Unidos. Rebaja del 50% del precio de los alquileres de la vivienda. Se declaran de uso público las playas, terminando con el exclusivismo de los hoteles de la burguesía estadounidense y cubana. Será la primera ley de reforma agraria. Y será un gran conflicto con las empresas americanas que daría lugar a lo que ellos llaman embargo y nosotros llamamos bloqueo, que es lo que es, un acto de guerra económica contra el pueblo cubano. Vosotros pensad qué impacto debió tener esto en la sociedad cubana y pensad también en las contradicciones en las que avanzaba el proceso, porque Fidel Castro, esto no es muy conocido, pero Fidel Castro no ha sido toda la vida primer ministro de Cuba. Antes de Fidel Castro, no recuerdo bien el nombre, me vais a disculpar, pero hubo dos antes de Fidel Castro que se negaron a aplicar la reforma agraria. Por eso la Asamblea Popular llamó a Fidel, porque tenía que haber reforma agraria, porque los rebeldes prometían reforma agraria. Entonces, plantearos qué pasaría si aplicáramos estas cuestiones que se aplicaron en el año 59 en España en 2016. Por ejemplo, si nosotros nacionalizáramos las grandes empresas, ¿qué ocurriría si aquí nacionalizáramos las grandes empresas y las pusiéramos al servicio del pueblo? ¿Cuál sería el impacto que esto tendría? Pues para empezar, cuando estamos hablando de que ha muerto hace poco una señora en Reus porque se ha quemado porque vivía con velas, pues si en este país los trabajadores fueran los dueños de Iberdrola, esta señora estaría viva. Un ejemplo es puede ser una cosa pequeña, una persona viva, una persona muerta, por ser pobre, solo por ser pobre, no hay más ninguna razón más. La razón es ser pobre y no poder pagar la luz. Una señora viva, una señora muerta. Como un ejemplo de una sola persona, ¿Qué ocurriría si aquí los alquileres estuvieran a la mitad de precio de lo que están? Lo voy a decir una perogrullada porque aquí todos lo saben. Los alquileres, por ejemplo, en la ciudad de Valencia están entre 350 euros, 600, 500, más o menos a lo que puede acceder
trabajador normal, luego puedes irte hacia arriba todo lo que quieras, hacia abajo no tanto. Un alquiler de una casa viene a ser eso. Y tenemos una media, si no me equivoco, si no me corregís, de que los jóvenes se tienen que ir de casa sobre los 30 años. ¿Qué ocurriría si los alquileres costaran 300, que es la mitad, 175, 250 euros? Creo que las personas podrían tener vida, desarrollarse, no vivir de sus padres para siempre, no tener que estar sufriendo, ¿no? Porque luego todo se muerde la cola, ¿no? Claro, yo quiero hacer una vivienda, mis padres me tienen que avalar, me echan del trabajo, me quitan la vivienda, se la quitan a mis padres, estamos todos fuera, ¿no? Entonces, si esto se aplicara, que se aplicó en Cuba, en un país mucho más pobre que España, en 1959, ¿qué efecto tendría sobre nosotros? Creo que bastante bueno. Bueno, ya si se disolvían los partidos y los sindicatos del régimen, estaríamos ya cómodamente, disculparme la palabra. Además de estas primeras leyes, se abordaron inmediatamente problemas como el desempleo y el analfabetismo, enviando a miles de maestros a zonas rurales y se comenzaban a construir una gran cantidad de hospitales. Se suprimieron radicalmente el juego, el tráfico de drogas y el contrabando, y se pusieron los primeros mimbres para abordar uno de los grandes problemas que tenía Cuba, la prostitución. Todas esas medidas, especialmente la reforma agraria, harán que Estados Unidos realice un plan de extorsión contra Cuba, cancelando las importaciones provenientes de la isla y forzando la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde la mayoría de estados de América Latina estaban dirigidos por Estados Unidos, a que cancelara las relaciones comerciales con la isla, además de empezar a formar militarmente disidentes cubanos con la intención de realizar un golpe militar en la isla, algo que se verá en la invasión de Bahía de Cochinos. Y la gloriosa defensa de Playa Girón, por parte de las milicias cubanas, con un gran protagonismo de su juventud. En respuesta a esta extorsión, Cuba decidió el 7 de agosto de 1960 nacionalizar todas las empresas estadounidenses en la isla. Estados Unidos recrudecerá el bloqueo económico en un intento de extorsionar al gobierno revolucionario, pero aparecerá el factor indispensable durante los años posteriores, la Unión Soviética y los países socialistas. El campo socialista supuso un apoyo fundamental no solo en lo económico, sino también en lo político y lo militar, permitiendo mantener la seguridad de la isla ante los intentos golpistas yanquis. Vale, vamos a explicar esto un poquito. Ha pasado el año 59. Cuba se enfrenta a un momento extremadamente turbulento y tiene un protagonismo internacional para todo el mundo. Es decir, es en Cuba donde en ese momento, en el tablero internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se llama el periodo de la Guerra Fría, en la que está el campo socialista, en la que está el campo capitalista. Pues ahí, tras la Segunda Guerra Mundial, se crea un equilibrio de fuerzas extremadamente delicado. Y además, no solo extremadamente delicado porque no tenía unos grandes pilares sobre los que asentarse, sino que era extremadamente delicado en el sentido de que se habían desarrollado las armas nucleares y termonucleares. Y ambas partes, los capitalistas y los socialistas, tenían armas nucleares. Entonces, es un momento histórico de gran tensión y muy delicado. Pues ese es el momento donde se da la Revolución Cubana. Es decir, ese es el momento donde un país, a 90 millas de Estados Unidos, le dice que no a Estados Unidos, le dice que no a toda la Organización de Estados Americanos, y no solo se pone del lado del campo socialista, sino que además se pone a la ofensiva, sino que además empieza a ser ejemplo para todos los países latinoamericanos y caribeños. Entonces es una situación en la que los Estados Unidos, como representante máximo de la oligarquía, tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar rápidas. Entonces, aquí Estados Unidos inicia una escalada de agresión contra Cuba. Se concretaría primero en la batalla de Playa Girón, en la que los Estados Unidos
hacen un plan en el que cogen 1.500 exiliados cubanos, tenemos ahora ahí en Miami sacando fotos de Videla cuando muere Fidel, ese tipo de gente. Los entrenan militarmente por la CIA, prepara un desembarco, ¿vale? Aquí el presidente es Kennedy, que hereda el plan de la intervención militar en Cuba del anterior presidente, que si no me equivoco, y corregirme aquí porque me puedo equivocar, creo que sí, Eisenhower. Y lo hereda, y lo coge Kennedy. Pero claro, como estamos en esta situación internacional tan difícil, no pueden coger y hacer una invasión con la cara descubierta como hicieron en Irak, por ejemplo. No pueden coger, desembarco aquí mis tropas, superioridad militar, barro, ya está. Eso no lo pueden hacer, porque existía el campo socialista, existía la Unión Soviética. Entonces, ellos la hacen de tapadillo. Cogen aviones, los pintan como si fueran la aviación cubana y empiezan a bombardear y empiezan a hacer un desembarco. Bien, Cuba no sabía lo que ocurría exactamente, no sabía si venían 1.500 o venían 1,5 millones, no lo sabían. En ese momento lo que hace es poner la isla en máxima alerta. Y entonces sí que podemos hablar del pueblo en armas. Ahí ya os lo puedo asegurar. El pueblo en armas. Un plan militar de defensa revolucionaria. Detienen la invasión, ganan y se ponen en una posición superior. Ahí es cuando llega lo que os he dicho de que dicen, sí, pues ahora todas las empresas cubanas, todas las empresas estadounidenses aquí, las nacionalizo. Y en esa escala de la lucha y de la tensión es cuando llega el tema de la crisis de los misiles, o la crisis de octubre. Creo yo que se está más cerca de una guerra termonuclear, de una tercera guerra mundial a escala termonuclear, porque era una situación muy delicada. Y es en esa situación en la que Cuba es utilizada. Y eso el propio Fidel lo define, porque los acuerdos que se llegan entre los Estados Unidos y la Unión Soviética no se toman en cuenta a Cuba. Khrushchev, que era en ese momento el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, sortea a Cuba, porque allí la idea que tenían los cubanos era, como a Estados Unidos no me vende petróleo, se lo compró a la URSS. Pero, como las empresas de Estados Unidos en la isla de las refinerías no quieren refinar petróleo soviético, me quedo las empresas. Y ahí volvemos de nuevo a la misma enseñanza que anteriormente. ¿Quién tiene el poder? Los cubanos. Entonces, encuentran un problema concreto, ¿cuál? Tengo petróleo, pero no lo puedo refinar, por tanto no me sirve. ¿Por qué? Porque el señor, que es dueño de esta empresa, dice que no me lo refina porque es petróleo soviético. Un problema. ¿Me la quedo? Fin. Ya tienen gasolina. Mi pueblo. Sí, sin más problema. Me la quedo. Porque una persona, evidentemente, o un grupo de accionistas, no se puede interponer en los intereses de mi pueblo. Por tanto, me lo quedo. Y es en esa situación en la que se genera toda esta problemática y en la que de nuevo Fidel toma una decisión muy a la ofensiva. Porque tened en cuenta que la revolución cubana no es solo una revolución socialista en el sentido... se da como una revolución libertadora en el sentido de liberarse del colonialismo estadounidense, que no era colonialismo como el español, pero que actuaba prácticamente igual porque tenían un poder político sobre la isla, habían incluido una enmienda dentro de la Constitución cubana para retirarse en la que ellos podían desembarcar ahí tropas en determinadas situaciones, entonces era como una colonia. La revolución cubana se da en una situación en la que no es simplemente la toma de poder por la clase obrera, sino que es también la liberación del yugo de los Estados Unidos. Entonces tiene mucho de, cuando estamos hablando de nacionalismo, no en el sentido peyorativo que nosotros encontramos aquí muchas veces, sino nacionalismo en liberación nacional del yugo de los Estados Unidos. Pues bien, ¿a qué venía esto? Lo que quiero decir es que
para Cuba que la Unión Soviética se planteara situar misiles nucleares de medio alcance estratégicos en la isla no era una cuestión fácil. No era una cuestión fácil en el sentido de que Cuba no quiere... Toda la propaganda nos ha estado diciendo que cuando en la época de la Unión Soviética existía la Unión Soviética y los países satélites, ¿no? Eso es mentira, ¿vale? Pero bueno, Cuba en ningún caso quería ser país colonia ni satélite de nadie. Entonces, ¿cómo razona Fidel que los soviéticos entren y planteen instalar bases militares y armamento nuclear en la isla? Es decir, que expongan un país como Cuba a desaparecer físicamente. O sea, que sea un agujero en el mar. Porque si Estados Unidos empieza a lanzar misiles contra Cuba, lo convierte en un agujero en el mar, ni más ni menos, en eso lo convierte. Él lo plantea de la siguiente manera, Fidel. Dice, los soviéticos han mostrado una actitud internacionalista indiscutible con nosotros. Los soviéticos están dispuestos a morir y a enviar tropas a morir y a enviar ingenieros y médicos y educadores a morir a nuestro país. Por tanto, ¿qué menos que yo sea capaz, como país, de recibir, de prestarles ayuda a ellos? ¿No? Porque situar ahí los misiles era ayuda para Cuba, porque era una disuasión de, oye, no más playas Girón, no me invadas, ¿vale? No me invadas. Pero era también una ayuda militar para la Unión Soviética muy importante, porque era situar su arsenal militar a 90 millas. Podían bombardear, según cálculos, cualquier ciudad de Estados Unidos menos Seattle, que se les quedaba arriba. Entonces, Fidel lo plantea de esa manera. Si ellos están dispuestos a morir por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por ellos. Y sitúa el país a la ofensiva de nuevo. De hecho, hay un momento en el que los Estados Unidos descubren que la Unión Soviética está trasladando allí los misiles termonucleares y se produce una situación de una escala militar muy fuerte, tan fuerte que Estados Unidos bombardea cañaverales, empieza a quemar los cañaverales en Cuba, y en esa situación en la que ya se piensa que va a estallar la guerra en cualquier momento, Fidel es el que, Fidel, en este caso el Partido Comunista de Cuba, en el cuerpo de Fidel, ¿no?, es el que llama a Khrushchev, a la Unión Soviética, para decirle que se ha puesto el ejército en máxima alarma y que en el momento en que se ataque a Cuba, tiene que atacar a los Estados Unidos. Es decir, tiene que desatar la Tercera Guerra Mundial. Ese es el nivel ese nivel de responsabilidad que él asumió sobre sus hombros, teniendo en cuenta sobre todo que lejos de lo que pueda parecer por ir siempre de verde olivo, Fidel no era una persona, ni el pueblo cubano, insisto, beben mucho de Marx, beben mucho de Martí, amigo de la guerra, ni amigo de las armas, ni amigo de matar por matar. Entonces, ¿por qué decía yo que la Unión Soviética en ese momento llega a traicionar a Fidel? Porque cuando llega a ese acuerdo con Kennedy, a él lo deja, a ellos, a los cubanos, los deja un poco en una situación complicada. De hecho, llegan a haber manifestaciones, esto es un poco curiosidad histórica, llegan a haber manifestaciones en Cuba, de masas, en las que gritaban: Nikita, mariquita, lo que se da no se quita. Eso lo gritaban los cubanos a Khrushchev. Pero bueno, ahí en esa situación de nuevo Fidel volvió a tener una altura histórica, porque cualquier otro en esa situación no se pone a ofensiva. Lo que hace es retirarse, comprarle el petróleo a los Estados Unidos, mantener las refinerías estadounidenses y aguantarse. Sin embargo, Fidel llegó hasta las últimas consecuencias a mantener la independencia, siguiendo la máxima que los propios cubanos cogieron de Maceo, de que quería conquistar Cuba, recogerá el suelo el polvo de su tierra anegado de sangre si no parece en el intento. Es decir, que aquí
el país no lo iba a entregar absolutamente bajo ningún concepto. Eso lo ha seguido manteniendo, y ya vamos a pasar, porque me estoy yendo mucho de tiempo, ya vamos a pasar al tema del periodo especial. Lo siguió manteniendo hasta el último día. De hecho, en una de sus últimas entrevistas, Fidel dice que el socialismo en Cuba no tiene un carácter para siempre. Es decir, el socialismo en Cuba nunca, jamás lo podrán destruir desde fuera de Cuba. Pero los cubanos cuidan el socialismo, y eso es lo que venía a decir Fidel. O son ellos mismos los que lo pueden destruir. Y eso lo dice en sus últimas entrevistas de una manera extremadamente acertada. El hecho de que la Revolución Cubana tenga un carácter de lucha de liberación nacional implica que su libertad como país se la tienen muy preciada. En Cuba, si quiere los Estados Unidos, y por eso yo creo, mi interpretación es que por eso están empezando a ceder. Si quisiera Estados Unidos conquistar Cuba a golpe de armas, no quedaría cubanos que conquistar, conquistaría tierra, nos mataría a todos. No tendría cubano que conquistar Estados Unidos. Ahora, si los cubanos, como tienen ellos el poder de decidir su futuro, no cuidan el socialismo, pueden destruirlo ellos mismos. Pero desde fuera, jamás. Y digo que pueden destruirlo ellos mismos porque nosotros tenemos que no caer en el error de que las revoluciones, las conquistas sociales, son de una vez para siempre. Porque si no nos pasa que se cae el socialismo y entonces, pues como era de una vez para siempre, ya hemos gastado todo lo que queda. Eso no es así. Ni el capitalismo tampoco fue de una vez para siempre, ¿eh? El capitalismo, después de la Revolución Francesa, fracasa, hasta en 3 ocasiones, ¿eh? Y están los 100.000 hijos de San Luis y está la fuerza aristocrática que quería volver al régimen feudal. El desarrollo social no es una línea, tiene retrocesos. Entonces, Fidel lo sabe ver, lo supo ver y lo supo explicar. Entonces yo tengo absoluta confianza en que el pueblo cubano va a continuar con el socialismo 50 años más. Porque tienen el legado muy claro y tienen muy claro que eso es lo que les garantiza el nivel de vida que tienen, que si bien no es el más alto de todo el mundo, tiene un nivel de vida muy bueno para el nivel de desarrollo que tiene su país y para las posibilidades que también tienen, porque es un país que tiene níquel, que tiene azúcar y que tiene un fuerte bloqueo. Entonces, para el nivel que tienen un buen nivel de vida. Entonces, vamos a ver lo último que yo creo que debemos agradecerle todos a Fidel y a la Revolución Cubana. Vamos a hablar del periodo especial. Vamos a hablar de los años 90, 89, 90, 91. La Unión Soviética es derrocada por la contrarrevolución. Nosotros no, en este partido, por lo menos para los que vengáis de fuera, no hablamos de desmoronamiento, desintegración, hablamos de contrarrevolución. Unas fuerzas interiores y exteriores que derrocaron el poder de la clase obrera. Eso es lo que hubo en la Unión Soviética. Y hubo un retorno al capitalismo. Y Fidel ya lo sabe ver. De hecho, si esto me deja y consigo que se ponga por ahí, pondré un trocito del discurso que Fidel da. Son trozos de discurso que él dio entre el año 89 y el año 91 y ya anticipaba la posible caída de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que agradecer a Fidel? Nosotros lo que tenemos que agradecerle a Fidel y al pueblo cubano es que en ese momento resistieran, con uñas y dientes. Nosotros tenemos que agradecerles que en el momento en el que parecía que todo se iba, en el momento en el que parecía que ser comunista era un crimen, en el que el anticomunismo ya tenía un tinte fascista, hitleriano,
de primer nivel, en un momento de derrota ideológica de todo el campo socialista, él dice que la revolución cubana seguiría firme. Él dice que las banderas, y es que lo dice muy bien, es que él dice, los principios no se negocian y las banderas del socialismo no se entregan sin luchar. Y él lo explica con una claridad impresionante. Es cierto, y a Cuba se le pueden criticar cosas, pero es cierto que es en ese momento donde se da el do de pecho. Y ellos mismos, siguiendo otra vez con la línea que ya me en el 59 del antidogmatismo, ¿no? Ellos mismos hablan de que cometieron un error, y era el pensar que sabían construir el socialismo, que eso era una receta hecha. Le echas un poquito de sal, de pimienta y ya lo tienes. No es tan simple como una receta o como un cálculo matemático que tú aplicas y te vale para todas las situaciones y para siempre. Entonces, ellos en los 90 evidentemente tienen que hacer concesiones. Y las tienen que hacer porque si no el país se muere. Se muere porque si tú tienes toda tu dependencia de parte de la Unión Soviética y del campo socialista y desaparece, pues tienes un problema muy grave. Si lo sumas a un bloqueo que se recrudece y que tiene como único objetivo derrocarte, o sea, causar, además eso es lo que dice la ley Helms-Burton, habla de causar el hambre y la desesperación en el pueblo cubano para que derroquen la tiranía castrista. Eso es lo que dice una ley, que eso es un engendro legislativo. Eso no tiene ni pies ni cabeza ni cualquier... Yo que estudio leyes, cualquier sistema de derecho que acoja una norma que en su exposición de motivos, es decir, la explicación de la norma, diga que tiene como fin causar el hambre y la desesperación, está fuera de todo sistema de derecho. Es medieval, es guerra, no es norma. Entonces, por eso, cuando ellos lo llaman embargo, nosotros tenemos que insistir. Embargo nada, bloqueo económico, guerra, que es lo que es un bloqueo, sitiar una fortaleza. Entonces, nosotros ahí es otra de las cualidades que tenemos que ver de Fidel, y es que desde los 90, en el periodo especial en el que cae la Unión Soviética, ellos se plantean lo siguiente, dicen, tenemos esta situación, nosotros tenemos que preservar el socialismo y las conquistas sociales por encima de todo. Es decir, tenemos que ceder, le tocó venir aquí, con Fraga, le ha tocado pasearse por muchos países del mundo, con gente a la que estoy seguro que le daba la mano y no creía que era la mejor mano que dar. Con gente que seguramente le dio la mano y ambas partes querían ver ahorcado al otro. Y estoy seguro, ¿eh? Y el abrir complejos hoteleros y el hacer participación de inversión privada son cuestiones que pueden... Nosotros entiendo que no tenemos ninguna legitimidad para juzgar desde fuera, en el sentido de que son maneras de resolver un problema súbito y que se hace siempre con la intención de preservar el socialismo y de mantener las conquistas sociales de la revolución. Mira, lo voy a poner en sus palabras porque son 6 minutos. Es un vídeo de recortes en los que él plantea la situación. El socialismo debía perfeccionar. Lo importante es escucharlo. ¿Pero es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? El imperialismo yanqui piensa que Cuba no podrá resistir. Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo. En Cuba
El socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. Tenemos nuestros pensamientos sobre todas estas cuestiones y teníamos nuestra idea desde hace mucho tiempo. Y entre los que tenían ideas muy claras, clarísimas, más claras que las aguas de Varadero, está del Che. A la cual debe ser responsable de sus propios hechos y de sus propios actos. Y la Revolución Cubana es responsable históricamente de sus propios hechos y de sus propios actos. Pero toda esta situación ha llevado al imperialismo a un enorme triunfalismo. Ha llevado el escepticismo a muchas fuerzas progresistas y a muchas fuerzas de izquierda en el mundo. Hay gente que quisiera matarse antes que recordar que militó en un partido comunista, que siente miedo de haber militado en un partido comunista. Lo leí en los cables, dice que muchos letreros decían: el mejor comunista es el comunista muerto. Vean qué entraña fascista, netamente fascista, de los letreros con que recibieron a Bush de aquella ciudad polaca. ¿Qué ocurriría en el mundo si la comunidad socialista desapareciera? Se repartirían el petróleo y los recursos naturales y los recursos humanos de miles, de millones de personas en el mundo. Convertirían de nuevo en colonias las 3/4 partes de la humanidad. Porque si mañana o cualquier día nos despertamos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso nos despertábamos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Es que podemos suponernos que tales hechos reales no influyen en nuestro país. ¿O es que nosotros vivimos en otro planeta? ¿O es que nosotros estamos en la luna? ¿Es que acaso se ha desarrollado la revolución en una urna de cristal independiente del resto del mundo y de los problemas del resto del mundo? El socialismo no es una opción coyuntural, no es un juego pasajero, no es ni puede ser una decisión transitoria. El socialismo es una necesidad histórica insoslayable. Ahora tenemos que atenernos a los hechos y sencillamente el campo socialista se derrumbó. Estados enteros fueron tragados por otros estados y se inició un camino de regreso al capitalismo. Ahora ya el enemigo no es el campo socialista. Ahora, en que ya el enemigo no es la URSS, el enemigo del imperio somos nosotros. ¿Cómo pueden perdonar que un pequeño país del que pensaban apoderarse a lo largo de la historia como fruto podrido o como manzana que cayera por sí sola de la mata, manzana madura? ¿Cómo van a perdonarnos que ahora hayamos hecho una revolución social y harán todo lo posible por barrer de la historia este proceso revolucionario, este ejemplo? Bueno, pues ese es el vídeo. Bueno,
Esa es la cualidad que yo creo que tenemos que agradecer también a Fidel, que es la capacidad que tuvo para cuando nadie confiaba en que la revolución cubana podría continuar adelante, en la que cuando todo el mundo se bajaba del barco del socialismo, él fue capaz de mantener a Cuba en el camino del socialismo. Y es una cosa que todos los comunistas y todas las comunistas le tendremos que agradecer para siempre, porque fue un momento histórico en el que nos sirvió para agarrarnos a Cuba, en el que nos sirvió para decir que sí se podía seguir siendo comunista. Entonces, esa es otra de las cuestiones que nosotros tenemos que saber emular. Nosotros tenemos que saber ser fidel en ese sentido también, en el sentido de que puede parecer que todas las cuestiones van en contra nuestra y que no hay ninguna de las... Podemos ser muy pesimistas y pensar que nadie nos va a hacer caso nunca y que esto es pues un poco para autocomplacencia moral de los que se atreven a luchar, pero el ejemplo está en que sí se pueden hacer las cosas de esta manera y en que absolutamente es, lo decía él mucho mejor de lo que lo puedo expresar yo, no es una opción coyuntural, no es una moda, es una necesidad histórica y es una necesidad que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras en España y en el mundo. Entonces ya por último, para terminar la charla, la síntesis, de nuevo, que al final esto ha sido mucho de parafrasear, la síntesis de nuevo la pone Fidel en las palabras en el último congreso del Partido Comunista de Cuba, cuando dice: a todos nos llegará nuestra hora, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Muchas gracias. El día primero aquel, lleno de emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz: gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite: gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite: gracias, Fidel. Pusieron un cartel con la frase mencionada, repitiendo alborozada y feliz: gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite: gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite: gracias, Fidel. Y empezamos a tener leyes revolucionarias, la ley de reforma agraria y la ley del alquiler. Y el pueblo después de un año repite: gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite: gracias, Fidel. Una ley tras otra ley, leyes para los de abajo, para el hombre sin trabajo, muerto de hambre en el batey. Y el pueblo después de un año repite: gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite: gracias, Fidel. Y como el pueblo sincero aplaudía entusiasmado, todos los psiquitrillados arrancaron el letrero. Y el pueblo después de un año repite: gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite: gracias, Fidel. Que quitaran el cartel, eso era asunto sabido, pero el pueblo agradecido repite: gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite: gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite:
Gracias, Fidel.